Que por cierto, voy a hacer un pequeño resumito breve, porque también hoy voy a tocar el tema de pilas, porque en el laboratorio, el jueves, vamos a estar trabajando. O sea, que tenga su laptop, ya sabe que tiene que tener su laptop activa. El que tenga un teléfono, que le instale un compilador de sea el teléfono, porque vamos a estar trabajando en el laboratorio. Yo le voy a estar pidiendo cosas, usted me va a estar entregando cosas. Con respecto a las listas, hoy vamos a hablar también un poquito de las pilas, como en la materia de teoría, pero no cabe también que pues simplemente voy a hacer un review de lo que había en el video. Por eso, ajá. Yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, que el jueves trabajemos y aquí demos una breve introducción, pero yo espero que también usted tome en cuenta a los compañeros que no están presentes aquí en la clase de teoría, debido a que la teoría lo toman los sábados con otros maestros. Entonces, Sí, yo entiendo esa parte, por eso yo trato de que... gracias a Dios estamos grabando la clase por eso, me imagino yo que se ve. Sí, yo la grabo siempre y también aparte de, yo siempre trato de no solamente concentrarme en lo teórico, cuando yo hablo teoría siempre me gusta que usted vaya pensando cómo usted lo hace en código, que a veces, vamos a decirlo así, que ustedes creen esa cultura de, de verlo así, de esa manera, porque esta materia realmente, mire, como yo le dije a ustedes, esta materia yo la quiero transformar, no sé el tiempo que me queden ustedes, la verdad, pero en el tiempo que dure dando clases, quiero hacer transformaciones, como llevándola todavía más actualizada, concentrarla un poquito más en temas de mediciones. El problema es que no lo puedo hacer debido a que el programa primero tienen que autorizarme. Pero hay muchas cositas de estructura de datos, la verdad, que hoy en día, como yo le mencioné en una de las clases a ustedes, que hoy en día eso es lo que está. Realmente, ¿quién me dice a mí? Yo creo que yo lo mencioné en una de las clases. Pero ¿quién me dice a mí? Yo sé que yo hablé de la eficiencia, pero ¿por qué los programas actualmente tienen que ser tan eficientes? Porque uno de los motivos Por la principales, cantidad masiva de datos que sí. ese uno. Que mueve. Profe, y también por las capacidades limitadas que tienen los equipos informáticos que cuenta el país. La principal es que la AWS es caro. Va por ahí, Félix, va por ahí. AWS es bastante caro, así que créeme que tú quieres que tu sistema sea eficiente para no pagar ese bojote de cuarto. Va por ahí. Señor, el futuro. Funciona de por qué un sistema tiene que ser eficiente. Es por la competencia que hay hoy en día en el mercado. Si tú haces algo que tiene una debilidad, otro la aprovecha para hacerlo su fortaleza y prácticamente derrotarte en el campo. No, mira, por algo que también Félix menciona, señor, el futuro, siéndole honesto. Dígale. AWS, Azure, los contenedores. ¿Por qué? ¿Por qué la nube? Porque realmente el costo, aunque usted no lo crea, sale muchísimo mejor. O sea, me sale mejor a mí rentarle a AWS que yo quiera mi propio data center. Cuando yo quiero mi propio data center, lo primero que necesito es un ingeniero. Aparte del ingeniero, necesito poner 2 o 3 proveedores. Y como son una empresa, para una empresa, no creo que ustedes le van a dar un mega y que le van a dar de que 50 megas de que por 4,000 pesos, 2,000, 3,000, 2,000 pesos. No. Para una empresa, 20 megas son 40,000 pesos y 50 y 60,000 que tiene que pagar mensual, para que usted tenga una idea. O sea, que realmente sale muchísimo más económico una compañía como AWS, pero ¿qué pasa? Ellos te van a cobrar por el uso, por tu consumo. Es decir, que si tu programa está utilizando estructura de datos, que en vez de yo agarrar y utilizar, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio y estoy utilizando un vector, y ese vector está recurrente de una manera que a cada momento me está tomando la data y volviéndome a copiar. Ya es un costo que me está generando. Me voy más lejos. La gente de Google y de esas compañías grandes, cuando te hablan de eso, que contratan a esos ingenieros que son cubanos, que yo le dije a ustedes, miren, ellos se enfocan siempre en el tipo de datos que usted utiliza y las operaciones que usted tenga dentro de un buque. ¿Por qué? Cuando viene a ver, la mayoría, si usted se da cuenta, usted lo puede ver, usted analiza los algoritmos que ustedes hacen y a veces hay operaciones que deben de ir afuera de un for y usted no le da tanta mente. Como que se calcula repetidas veces
que mejor que usted haga una función y una vez que usted recorra, guárdese en una lista y luego se lo pase a una operación para hacerlo una única vez. En eso que se concentra un QA. Entonces, nosotros a veces nos olvidamos de eso. Y anteriormente no era tan importante en el sentido de que yo decía, bueno, las empresas casi siempre tienen buenos servidores, a veces lo va a compilar bien. Como fue la evolución de la computadora así 2011, que se abarataron los costos de las memorias RAM y de los discos duros, ya eso no era un problema, por así decirlo. Y pero ¿qué pasa? Vino el tema de la cloud, de yo te voy a cobrar por lo que tú consumas. Entonces ahí sí, eso me hace un hoyo. Y sobre todo el tema de C#, lo que utilizan C#, no sé por qué. Miren que tengo un tema yo con eso, con alguien, que todavía estoy indagando. ¿Por qué C#? La verdad, no sé por qué se queda. Yo creo que por el mismo framework que utiliza del mismo Windows, pero consume demasiados recursos. Y mira que estoy depurando un software así de una compañía porque se queda como siempre cargado en memoria, consumiendo recursos aunque no lo esté utilizando, pero demasiado. Como que tarda mucho para liberar la memoria una vez que tú ejecutas un proceso. O sea, Sí, ahí pero eso se llama problema ya de cómo trabaja con el mismo Windows. Debe sí. haber seguramente algún tipo de conflicto ahí ya de Un tema, código. miren, que estoy trabajando yo con eso, porque no me lo encuentro extraño, la verdad, que casi siempre, tuve que automatizar un script ahí para que cerrara sesiones siempre los usuarios, porque se me quedaba seizure cuando ellos lo utilizaban como consumiendo. O sea, está bien si está abierto que consuma algo, pero no tanto. O sea, un temita y lo he visto ya, no solamente con esa persona, sino otros usuarios que también desarrollan en C#, siempre como que tengo ese inconveniente con el consumo que él tiene en segundo plano. O sea, las aplicaciones que son desarrolladas en ese lenguaje. Todavía no sé la razón. Estoy verificando a ver si es por el framework que tienen que utilizar un framework, que tiene bueno, trabaja directamente con muchos componentes de Windows. Tiene esa ventaja, vamos a decirlo así, que se integra muy bien con cualquier cosa, cualquier herramienta de Windows. Eso está bien, por un lado. Pero estoy viendo como que ese consumo, que son de los temitas que yo recomiendo a todos ustedes cuando tengan una empresa que siempre mida eso. Porque a veces cuando tú estás en una reunión y aparece un entremetido como yo y tú eres el ingeniero de ahí y yo llego, yo te voy a preguntar qué consume tu programa. Y cuando tú no sepas ni siquiera qué consume tu programa, cuáles recursos o qué mínimo yo necesito para que tu programa funcione, que tú me digas, no, eso funciona con que lo primero que me dicen 4 GB de RAM, que está una i5. Y te voy a preguntar, pero ¿por qué tiene que ser una i5? O sea, no corre una coludo tu programa. O sea, realmente tú tienes que saber el mínimo de requerimiento. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Por eso, para eso tienes que medirlo, obviamente. Pues yo le insistía al tanto que dependiendo del lenguaje de programación que usted utilice, investigue las herramientas que usted o los comandos que usted puede utilizar para hacer esas mediciones o medir la eficiencia de esos algoritmos. Bien. Pero entrando en la clase del tema de listas, señores. Miren, uno de los temas principales que ahí lo que pudieron ver el video, que ojalá lo hayan podido ver la mayoría, de verdad, porque ahí ese video a mí me gusta, porque realmente ahí creo que se explica claro, porque te lo estoy haciendo tanto en la diapositiva, te explico en la pizarra, Hubo te lo explico química en en el esa código. clase. ¿Cómo fue? Hubo química en esa clase. Sí, a mí me gustó realmente porque estábamos hablando ahí de los temas y realmente se desarrolla bien en el sentido de que tanto con la diapositiva, con la pizarra como con el código, lo vamos haciendo en conjunto para que se entienda bien el concepto de lista. ¿Por qué? Porque a partir de acá de las listas, luego vamos a entrar a pilas por los mismos conceptos, muchos de los conceptos que se manejan en listas, tú lo vas a ver en pilas. Luego va a haber cola lo mismo, árbol, vamos a seguir hablando de nodos. Y hasta que nos hartemos de acá, vamos a seguir hablando de nodos. Entonces, es importante saber qué es una lista, por qué debo utilizarla. O sea, ¿qué es lo que tiene una lista en sí? O sea, porque ustedes saben muy bien que tenemos estructuras lineales como los vectores, que usted le va a aplicar esos arrays, que usted va a necesitar, como yo le mencionaba, fijarle un tamaño, obviamente, por lo que yo le decía, por el tema que yo tengo que reservar ese espacio de memoria antes de utilizarlo. ¿Qué significa? Que también desperdicio si no lo utilizo, porque yo tengo que reservarlo, obviamente. Entonces, ya con las listas, que prácticamente es una secuencia, es una colección de elementos que están uno detrás del otro. Bueno, acá lo mencionamos. O sea, pero ¿qué es lo más interesante de esto?
que está conformado por una estructura, o sea, está conformado por un nodo. En el video, que yo mencionaba que estaba compuesto un nodo, ¿de qué? Una parte de datos. De un dato y de- una parte como Un dato, Y un dato y la parte Enlace. siguiente. un dato y la parte siguiente. el dato, ¿de qué tipo era? De cualquier tipo puede ser. Y el enlace, Un puntero. El tipo puntero. exactamente. So, nosotros teníamos acá, y yo le mencionaba que en esas listas usted iba a tener una parte, como ustedes bien mencionan, que yo iba a tener, vamos a tomarlo acá, hacerlo un poquito rápido. Uh-huh. Ahora sí. Bien. Y vamos a tener la parte, que era una del dato, que podía ser de cualquier tipo. Lo chévere era que usted... Ajá. ¿Tú estás compartiendo la pantalla? Si usted no la están viendo. No se ve, ¿no? No, pues hasta me sorprende. No se ve. No se ve. No, está bien. Vamos a... Yo pensaba que sí. No, dame a darle acá otra vez. Déjame ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, bro. Ahora sí, Ahora sí, profe. Sí, bro. Perfecto. Ok, esta mira la misma diapositiva que utilicé en En el video. el video. Vamos a ver cómo. Donde yo mencionaba que teníamos una parte de datos. Usted recuerda, como uno mencionó, que podía ser de cualquier tipo. Y teníamos la parte del puntero, que teníamos un enlace. Obviamente, usted ve, ahí en la clase yo explicaba que yo iba a tener una función, por ejemplo, de insertar un nodo, pero lo primero que yo tengo que saber, ¿qué viene siendo un nodo? ¿Qué es un nodo en sí? uno de esos donde se va a guardar el dato. Pero ¿qué viene siendo? Un tipo de qué? ¿Viene siendo un entero, una estructura? ¿Qué es lo que viene siendo ese nodo? Eso viene siendo una estructura. Una estructura. Exactamente. Entonces, Una estructura dinámica. exactamente. Entonces, como yo tengo una estructura, yo te sabe que yo voy a tener un struct de tipo nodo, que se viene siendo su lenguaje de programación, que va a contener dos miembros. ¿Quién? Un dato, como ustedes mencionaron, de cualquier tipo, obviamente. Y el nodo siguiente, que va a ser el puntero, ¿verdad? Si es simplemente enlazada, yo voy a tener un solo nodo, ¿verdad? Un solo. Ahora, ¿qué yo mencionaba que era importante de yo saber una lista? Como decía la teoría, que era una secuencia de elementos, ¿verdad? Y yo te decía a ti, Y el último. exacto, que yo tenía que saber, lo que a mí me interesaba era saber, porque yo podía insertar por acá o podía insertar por acá. Entonces, yo necesito saber, o ya usted sabe, se lo está diciendo usted, mira, tú vas a tener que tener una variable para almacenar siempre quién va a ser tu primero. O sea, el que no vio, voy a hacer un pequeño resumen. El que no vio el video, véalo, que se la van a quitar toda la laguna. No voy a explicar como estaba explicando allá, porque se supone que yo se lo envié para que usted aprovechara ese tiempo de esa clase. Bien. Entonces, acá yo tengo que saber quién es el primer dato y quién es el último elemento. ¿Para qué? Para saber también, porque yo voy a insertar por uno de los extremos. Entonces, para yo saber por dónde voy a comenzar a recorrer una de las listas, yo tengo que saber siempre quién es el primero, quién es el último. Y también saber que cuando una lista simplemente enlazada, el último elemento siempre va a hacer referencia a null. ¿Qué significa eso? Que ya yo voy a saber cuando yo voy a preguntar por null, cuando yo quiera saber qué es el último elemento, cuándo terminó la lista, que si la lista está vacía. O sea, ya yo sé que yo puedo preguntar por null para muchas cosas. Por eso es importante, cuando usted está leyendo un libro, siempre vayas imaginando cómo yo haría eso en código. Y no se lo va a complicar, porque el tema no es que usted se embotelle la función, sino que usted la sepa hacer por usted mismo, simplemente con saber los pasos de la teoría, que en el libro se lo dice, paso por paso, primero tiene que hacer esto, luego tiene que hacer lo otro. Ahora, que usted se lo vaya imaginando, cómo usted haría
esa parte. Entonces, cuando hablamos de una lista, siempre... Ajá. Pregunto, ¿esa guía positiva está disponible en la plataforma o en el grupo? No, pero yo se la puedo enviar, eso no hay problema. Pues me gustaría que sí, que usted me la envíe, así siempre la repaso cada vez que tenga una duda o... Chévere, chévere. Entonces, miren, la idea es que ustedes vayan conociendo que aquí lo primero que vamos a trabajar con una estructura que se llama nodo. Esa estructura que se llama nodo, que ya de por sí no es que esté definida nada más con esos miembros. Si es una lista simplemente enlazada, yo voy a tener solamente esos miembros. Pero en caso de que yo necesite más, yo le agrego más. Entonces, al principio, ya yo sé que voy a tener un dato que se llama primero para saber quién es el primer elemento y otro que se llama último. Una parte importantísima es el enlace, donde yo te mencionaba a ti que para yo eliminar este elemento que está aquí, o sea, yo no podía prácticamente eliminar este elemento tan sencillo. ¿Por qué? Porque si yo elimino este elemento y no lo indico a este enlace hacia dónde apuntar, ahí mismo se me destruyó mi lista. Es decir, yo tengo que primero referenciar este enlace que está acá y decirle, mira, tú vas a apuntar ahora aquí. Ahora, ¿cómo haríamos eso? En el video se lo explico bien. ¿Sabe que este enlace es el siguiente? ¿Verdad? Este enlace viene siendo el enlace que le llamamos siguiente. Este también enlace es el siguiente, que por eso hay algunas preguntitas por ahí cuando uno va a eliminar, que a veces tienden a confundir. Cuando yo pregunto, mira, primero ahora va a ser igual al primero del siguiente, o al último del siguiente, o al anterior. Dice, venga, ¿qué es lo que me están hablando? O al anterior siguiente igual al actual siguiente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a eliminar, se supone que hay una variable que usted va a buscar. O sea, el valor que usted va a buscar. Imaginémonos que aquí yo tengo un 4, yo lo voy a buscar. Voy a tener una variable que se llama buscar. Ahora, ese valor que yo lo voy almacenando, él me va a almacenar la estructura completa. Entonces, ese buscar, que va a ser una estructura que va a contener también un dato y va a contener el puntero, porque yo lo estoy salvando ahí en esa variable. Ahora, ese puntero que se llama siguiente, si yo tengo este valor anterior, que tengo que almacenarlo también para yo poder eliminar, y que luego hablaremos de eso en la teoría, perdón, en el laboratorio. Si yo tengo este puntero de acá, obviamente yo tengo que hacer una referencia. Sé cómo yo haría esa referencia. Yo diría, mira, mi elemento anterior, que viene siendo ese que está aquí, en su parte siguiente, que es ese enlace que está ahí, va a ser igual a buscar en su parte siguiente. Se escucha chino, pero está sencillo. Se supone que para yo eliminar, te estoy diciendo a ti, mira, ya tú tienes que tener una variable donde yo guarde el elemento anterior y donde yo guarde el elemento actual o el elemento a buscar. Usted le puede llamar actual, buscar, auxiliar, como usted quiera. Ahora bien, si yo estoy buscando el 4, al principio yo voy a empezar por aquí, voy a decir que no, voy a seguir recorriéndola. Ahora, una vez, antes de yo eliminarla, yo tengo que lograr que este puntero me haga referencia al valor que hace referencia al valor que yo quiero eliminar. Por ejemplo, como yo quiero eliminar el 4, yo necesito que este que está acá, porque yo no puedo dejar ese vacío ahí, yo necesito que ese que está acá me haga referencia acá, a este de aquí. ¿Y quién es que hace referencia aquí? Este. Que ahora mismo yo lo copié al que se llama buscar. Entonces, buscar siguiente significa que yo le estoy diciendo, mira, este de aquí, que anterior siguiente viene representando este valor que está acá, ese de ahí. Ese de ahí va a ser igual a quién? A buscar siguiente. ¿Y quién es buscar siguiente? A quien hace referencia a 4. Imaginémonos que yo tengo un 10. Entonces, ahí él me quedaría apuntando automáticamente a ese valor de acá. Porque yo le estoy diciendo, mira, tú vas a ser igual a este valor que yo tengo aquí, que era el que yo estaba buscando.
a la parte siguiente de él. ¿Y quién es la parte, a quién que es la parte siguiente de él está haciendo referencia? Al valor que yo tengo aquí. Entonces ya ahí yo puedo eliminar el nodo y esa estructura automáticamente me quedaría así. Que a veces ni siquiera tengo que eliminarlo. Yo ni siquiera tengo que eliminarlo porque automáticamente la memoria se encarga de liberarlo. O sea, ni siquiera a veces dicen que a veces uno utiliza el delete, a veces uno utiliza el free y que realmente no son tan buenas prácticas en algunas ocasiones. Porque si alguien está copiando en ese mismo momento, en ese espacio que yo estoy liberando, me puede dar un conflicto. O sea, muchas veces es un poquito, vamos a decirlo así, cuesta arriba tratar de hacerlo. Muchas veces uno lo deja que la misma memoria cuando ve que tiene un espacio que no se está utilizando y hay una, vamos a decirlo así, una variable que no se está utilizando, después la elimina. O sea, se libera automáticamente. Bien. ¿Qué yo tengo en una lista simplemente enlazada? Como dice ahí. Como dice aquí. Yo tengo un inicio, ¿verdad? Que va a ser su primer valor y siempre va a terminar en un nulo. Fíjense aquí, voy a tener una parte de datos, voy a tener un puntero siguiente. Y ese puntero, fíjense algo acá. Ese puntero siguiente que usted ve ahí, ¿a quién hace referencia? A la parte de datos, ¿verdad? A la parte de datos, es decir, que hay, por ejemplo, ahí se referiría a, por ejemplo, un 4. Si ahí tenemos un 4, entonces el puntero siguiente hace referencia al 4. Al 4, que si yo quiero llegar a ese valor y yo tengo este que se llama primero y yo quiero acceder al 4, entonces sería primero. Siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, X, asignarle el 4, entonces sería primero en su parte siguiente. Porque este sería mi primer nodo, ¿verdad? Y su parte siguiente, ¿a quién él tiene? Al dato. Ahora, si yo quiero el dato propio de él, sería entonces primero en su parte de datos. ¿Se entiende eso ahí? Sí. Que la idea es esa. Usted sabe que mi puntero, ese puntero que le llamamos siguiente, me va a hacer referencia a la parte de datos de mi siguiente nodo. O sea, si yo quiero tomar ese valor, yo tengo que hacer referencia a ese puntero. Ahora, si es mi propio dato que yo quiero, simplemente tengo que tomar la parte de datos, acceder a ese miembro de datos. Es lo único que yo tengo que hacer. Profe. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo X igual a segundo, lo que usted puso... No, porque ahí no se llamaría segundo. Para tú llegar a este dato, ya tú tendrías que utilizar una variable auxiliar, como para tú recorrerlo, para tú hacer un ciclo e ir almacenando ese valor en esa variable auxiliar. Ya tú tendrías que manejarlo de esa forma, para tú recogerlo, porque es una secuencia. Ya tú tendrías una variable auxiliar, que ahí tú dirías auxiliar en su parte siguiente, por ejemplo, si tú quisieras si tú quisieras este dato que está acá, pero tú tendrías que recorrerlo. Que eso podría ser una de las desventajas que tiene. Que con un vector, yo sabiendo la posición, yo pudiese llegar al valor. En este caso, yo tendría que recorrer, porque es una secuencia de datos que tengo. Y también el problema que tienes, que en el peor de los casos, el dato que estás buscando puede que sea el último de la lista. Exactamente. Entonces, por aquí que nosotros vamos a truquear. Aquí que nosotros vamos a truquear. ¿Por qué? Pero usted recuerda que teníamos una organizaciones de vectores por ahí, que pues mezcla, que a veces hay un tema con unas listas ordenadas. El plan es los tipos de listas. Exactamente, yo trato de ordenarla para cuando yo tenga que buscar, yo saber por dónde irme, si divido, si inicio por la mitad, si sabe el valor, porque yo puedo agarrar también ese valor de la mitad, si yo quiero, yo puedo comenzar a inventar con mi lista. Yo decía, mira, el valor que yo tengo en la mitad lo voy a salvar en una variable que se llama medio, para hacer referencia a esa variable, para iniciar por ahí, por ejemplo. O sea, son muchas cositas que podemos tratar de buscarle la vuelta, porque tú la puedes, ya como tú comprendes cómo funciona, olvídate, ya tú le vas a buscar la vuelta a eso, porque ya tú sabes cómo guardar una variable, ya tú sabes cómo recorrer un nodo, cómo ellas se van comportando, y ahí que tú comienzas ya a tratar de hacer las operaciones necesarias para la solución de algún inconveniente que tú tengas, que son de la ventajita. Entonces, pero que aparte de, esta es la simplemente enlazada, que simplemente hacemos obligatoriamente, aquí nos hemos obligado a recorrer esa lista, ¿verdad?, hacia adelante. Pero luego tenemos otra,
que se llama lista doblemente enlazada, que también te la mencioné en el video, para hacerlo un poquito rápido, donde tú te das cuenta, fíjate la diferencia. La diferencia aquí es que ya usted no va a tener, ahorita teníamos un solo nodo, ¿verdad? El siguiente. ¿Te recuerdas? Sí. Ahora doblemente enlazada, yo tengo dos. Tengo el dato, tengo un puntero anterior y otro siguiente. Tengo un puntero anterior y otro siguiente. Fíjense ahora que el primero también me hace referencia a null y el último también me hace referencia a null. Fíjense que de aquí, de este nodo, yo puedo ir hacia adelante o también puedo ir hacia atrás. Ahora tengo una lista doblemente enlazada. O sea, ya esa estructura que teníamos ahorita, que era lo que te decía, ya cambió. Porque aparte del miembro dato, yo voy a tener un puntero siguiente, ¿verdad? Y voy a tener un puntero anterior. Un puntero Entonces hacia atrás. ahora, o hacia atrás. Entonces yo voy a tener que apuntar, yo voy a tener que manejar ahora esas dos informaciones. Saber siempre quién está delante de mí, quién está detrás de mí. O sea, es lo único. Lo único que va a cambiar ahora, al momento de yo insertar, es que yo me voy a preocupar, quién es el siguiente, quién es mi anterior. O sea, ya no solamente voy a recorrer hacia adelante, sino que yo tengo que almacenar esos dos valores ahora siempre. Entonces ya, ahí tú tienes que comenzar a imaginarte, ¿cómo sería ese código? O sea, ¿cómo yo tendría ese código una vez que yo voy a insertar ese nodo? Cuando yo insertaba la primera vez mi nodo, yo nada más tenía que decir que mi primer nodo, en su parte siguiente, era igual a null, por ejemplo, al inicio, porque era mi primer nodo. O sea, un primer nodo que me iba a quedar así, un dato con el puntero siguiente y al final iba a tener null, porque era un solo nodo. Ahora, cuando era una simplemente lista enlazada, ya con esto me bastaba. Ahora, si es doblemente enlazada, ahí la cosa cambia. Porque ahora yo también tengo que decir un anterior que es igual a null. Y aquí también tendría que ponerlo cuando inserte el primer dato. Entonces aquí anterior también sería igual a null en un sentido. Pero luego cuando yo inserte otro dato, pero miren lo chévere también, lo chévere de esto. Cuando yo tengo un solo nodo, la primera vez, este es mi primer nodo, pero también es mi último, ¿verdad? Sí. Es mi primero y mi último. Entonces, El único. ¿qué significa eso? Que tu último es que tú vayas actualizando. Cuando yo inserte otro, yo voy a tener que actualizar, que se lo explico en el video, en el código también hay esa parte. Yo voy a tener que actualizar ese último. O sea, el que yo voy actualizando es quién va a ser mi último, porque aquí, por ejemplo, como yo tengo el 12, la primera vez que yo inserté, el 12 era el primero y era el último. Ahora, cuando yo inserto el 57, el 12 sigue siendo el primero, ¿eh? Y el último, ¿quién pasa a ser? El 57. Entonces, significa que ese último, por algo chévere también, que se me estaba pasando, este viene siendo mi primer nodo, mi último nodo y también mi nuevo nodo, ¿verdad? Porque fue el primero que yo creé. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cada vez que yo vaya a insertar un dato, va a ser mi nuevo nodo, obviamente. Entonces, yo siempre voy a estar actualizando a último. Yo siempre a último lo voy a hacer igual al nuevo nodo. ¿Para qué? Cuando yo digite 57, mi último va a ser igual a 57. Cuando sea 95, entonces mi último va a ser igual a 55. Y así sucesivamente. Pero hay una parte interesante con eso. Porque cuando usted es muy fácil a nivel teórico. Que por eso, vuelvo y lo repito, para el jueves, el video es esencial que yo envié, que el que no lo vio, lo vea. Para que podamos desarrollar unas cuantas cositas.
Y ahí la vamos a ir desglosando en conjunto, la vamos a ir analizando en conjunto. Pero es importante que usted lo vea bien para que usted entienda claro los conceptos. Porque al principio puede ser confuso, pero realmente ya cuando tú le coges el hilo, ya tú no vas a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes que saber qué iría primero. Si actualizar último igual a nuevo nodo o poner último en su parte siguiente igual a nuevo nodo. Porque recuerde que ese primero es un nodo. Y hacer una estructura nodo va a tener la parte de datos y la parte de siguiente y la parte de anterior. Último también el nodo que va a tener la parte de datos, la parte siguiente, la parte anterior. Es decir, que esas tres partes usted tiene que referenciarlas. Y con simplemente ver esa grafiquita y usted imaginarse cómo usted lo haría a nivel de código, sabiendo que mi estructura, o sea, que cada nodo de eso, que cada una de estas partes es un nodo. O sea, que tengo estas tres que están aquí, tengo esos tres miembros. Y es saber cómo yo haría cada vez que yo inserto un dato para que me quede esa estructura organizada así. En qué orden yo lo pongo para ir actualizando uno u otro. Eso es lo que yo tengo que ver, prácticamente. Porque eso es lo que yo digo, mira, tú buscas estructura en internet y te van a aparecer todas las funciones, todas las operaciones, a ver y por haber, porque esto es un tema viejísimo. Ahora, no es que no se deje de utilizar, porque siempre se utiliza. Ahora, el objetivo no es que usted se lo embotelle, sino que usted sepa cómo funciona, que no hace un copy-paste, sino usted entender cómo usted lo hace. Porque ya cuando te pidan una modificacióncita, si tú no sabes cómo funciona, o no sabes interpretar qué es lo que está pasando ahí, entonces se te complica. Porque tú no vas a saber jugar con el tema de último siguiente, primero siguiente. Ahí se te va a complicar. Entonces, por eso es tan importante manejar esa parte. Otro que usted tiene, una lista circular simplemente enlazada. Luego hablaremos de ello. Y así sucesivamente. También mencionaba, bueno, fíjate la inserción de un elemento en una lista, que te dice declaración del elemento insertar. Asignación de la memoria para el nuevo elemento. Rellenar el contenido del campo de datos. O sea, tú sigues eso paso a paso. Paso a paso. Y tú creas la estructura sin ningún tipo de problema. Vamos a declarar un elemento. El elemento de insertar, que sería, por ejemplo, la variable datos, o n, para asignársela a la parte de datos de mi estructura. Asignación de la memoria para el nuevo elemento. Bueno, con la palabra new, que se lo explico en el video, usted va a reservar espacio en memoria. Así de sencillo. Rellenar el contenido del campo de datos. Es decir, si yo declaré un nuevo nodo, en este caso que yo tengo mi primero, en la parte de datos, va a ser igual a n, por ejemplo, si fue n que yo puse aquí, en la declaración del elemento insertar. Lo que yo voy a insertar lo iba a guardar en n. Ya le asigné. Actualizar los punteros hacia el primer y el último elemento si es necesario. Si es mi primer nodo y la gráfica yo la veo que yo la tengo así, como mi primer nodo también es mi último, es decir, que va a apuntar a null en su parte siguiente. Pues ya yo sé que primero en su parte siguiente va a ser igual a null. Ya lo estoy llenando. Casi particular, dice ahí, es una lista con un solo elemento. El primero es al mismo tiempo el último. Entonces quiere decir que el último sería igual a primero, entonces. O más bien, último sería igual a new node. Y actualizar el tamaño de la lista. Ya, en caso de que yo quiera llevar el control del tamaño de mi lista. Pudiese también tener una variable. Entonces, para añadir un elemento a la lista hay varios casos. Inserción en una lista vacía, inserción al inicio, inserción al final de la lista, y también puede ser una inserción en otra parte de la lista, que ya sería una variable con un número a buscar. Que mi primera pregunta sería investigar si el elemento existe. Y si el elemento existe, entonces insertarlo ahí. Eso es lo que yo debería de hacer. Pero ya hay un sinnúmero de funciones explicando de cómo hacerlo, que eso ya yo se lo explico cada uno de esos en el video. Pero
también quería mencionarte un poquito, por lo menos la parte teórica, de lo que eran las pilas. Que ya que veo el video, voy y repito, tiene una ventaja porque los conceptos que estoy mencionando ya no me haga un nuevo para usted, porque yo le mencioné cada cosa. Entonces, ¿qué viene siendo una pila? Prácticamente usted va a tener más de lo mismo. O sea, muchos dicen que es un tipo de lista, muchos te van a hablar que se utiliza muchísimo para resoluciones de algoritmos. Como dice ahí, una pila es una estructura de datos que nos permite organizar múltiples datos de una forma muy concreta. Y se utiliza mucho para temas de seguridad también. Y sobre todo para operaciones, para esos algoritmos que te van a agrupar en paréntesis, que te van a hacer operaciones algebraicas. Casi siempre te van a usar de apilar y desapilar para que no haga ningún tipo de error. Entonces, al igual que cuando apilamos platos, dice ahí, situado uno encima del otro, añadir uno es situarlo encima de los demás. Es decir, ¿qué pasa con esto? A ver si lo menciono aquí. Bueno, no lo menciono ahí. ¿Qué pasa con el concepto de pila? Tiene el concepto que se llama LIFO. O sea, las pilas también se conocen como estructuras LIFO. Es decir, last in, first out. Último en entrar, primero en salir. O sea, tiene que tomarse en cuenta. Aquí ya no se aplica. Ahorita de la lista yo te decía, yo inserto por el primero, yo inserto por el último. Por aquí ya el concepto es otra cosa. Ya aquí, bueno, yo creo que tengo una grafiquita más adelante. Bueno, esto era para que una vez yo mencionaba, por el tema cuando yo hago la recursividad o llamo una función dentro de otra función, prácticamente es el mismo concepto, porque yo hago una pausa y según yo voy entrando una función dentro de otra para yo reutilizarla, cuando yo comienzo a usarla, estoy como desapilando. Siempre va a ser en ese mismo orden, que se puede aplicar fácilmente el concepto ahí. Pero vamos a verlo aquí, que es lo que a mí más me interesa. Cuando yo tengo una pila, va a ser interesante, porque yo voy a tener dos operaciones, apilar y la de desapilar. Lo más chévere es que yo nada más tengo que saber quién es mi top, o la cima, o mi primer elemento. O más bien, la palabra correcta sería mi top, o el top, como dice ahí. O sea, ¿por qué? Porque por acá es que yo voy a insertar y por acá también que voy a eliminar. Es decir, si yo quiero de ahí sacar ese elemento que está, yo tengo que quitar cada uno de ellos antes de llegar aquí. Porque solamente tengo un extremo para yo apilar o desapilar. O sea, por eso se llama que es una colección ordenada de elementos. Ordenada de elementos que yo solo puedo acceder por un único lugar o extremo. Casi siempre llamado topo, llamado cima. O sea, cuando yo se refiere a que la lista está ordenada, significa que hay un elemento después del otro, o sea, un elemento después del otro. O sea, que para yo acceder al segundo, tengo que pasar por el primero. Para el tercero, tengo que pasar por el segundo. Por eso se menciona la palabra ordenada ahí, en esa palabra. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vayan asociando ya, que es muchísimo más fácil que las listas, porque ya en la lista yo tengo que manejar que el primero, que el segundo, que el último. Ya aquí no. Ya acá yo tengo menos variantes para manejar. O sea, realmente, yo lo único que necesito saber ya, en este caso, cuando hablamos de la lista, o más bien de las pilas, si yo tengo una pila y yo quiero trabajar, ahí parece estar un nodo, tengo menos inconveniente. Porque es que yo no tengo que saber ni quién es el último, ni quién es nada. Ya aquí yo lo único que necesito saber quién es mi nuevo nodo a insertar, obviamente. Y decir, mira, mi tope prácticamente viene siendo, por así decirlo, igual a mi new nodo. Ahora, yo lo que tengo que referenciar siempre, la parte siguiente de ese nuevo nodo.
la parte siguiente de ese nuevo nodo, una vez que yo lo tenga, fíjense bien, ¿qué es lo que cambia aquí? Mi tope va a ser igual a mi new nodo, ¿verdad? Cuando yo entré S1, chévere, tenía S1 en mi parte de datos. Y su parte siguiente está en null. Ahora bien, cuando yo voy a insertar otro dato, que ahí es lo interesante, cuando yo vine a insertar a S2 es mi nuevo nodo, ¿verdad? Porque ese fue el nuevo nodo que yo digité. Entonces, ese nuevo nodo, en la parte siguiente, ese nuevo nodo en la parte siguiente va a ser igual a quién? A mi top. ¿Y cómo me quedaría entonces? S2 apuntándome a S1. ¿Y qué yo hago después? Actualizo y digo que mi top va a ser igual a mi nuevo nodo. Para que usted lo entienda más claro. Si yo tengo mi pila, vamos a ver acá. Si yo tengo mi pila, ¿verdad? Que tengo mi estructura y voy a setar un nodo. Yo tengo la parte de datos. Ya, yo leí a N en mi parte de datos. Entonces, yo tengo que decir que mi nuevo nodo, en su parte siguiente, va a ser igual al top. Va a ser igual a top. ¿Quién es el top? La cima. Una pregunta. Si la lista está vacía, perdón, la pila está vacía, ¿qué valor debería tener el top? Null. Exactamente. Entonces, ya me está diciendo a mí que cuando yo voy a declarar quién es top, yo tengo que decirle, mira, top al inicio va a ser igual a null. Que cuando yo no tenga ningún elemento, él sepa que su parte siguiente va a ser igual a top. Y top va a ser igual a null. Es lo mismo que una lista que al principio se declara null. Exactamente. Esto prácticamente viene siendo lo mismo que una lista simplemente enlazada, pero en este caso yo simplemente no voy a manejar ni primero ni último. En este caso estaría nada más manejando primero. Y como es una lista, le llamamos top. Como es una pila, le llamamos top. Es lo que cambia. Lo único que cambia aquí manejando es solamente una entrada. una entrada. Yo voy a manejar un extremo. Entonces, como voy a manejar un solo extremo, se me hace fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a decir ahora que top va a ser igual a quién? A mi new node. Si nos vamos a eso, yo voy a insertar el número 4. Por ejemplo, yo voy a insertar mi número 4. Como yo voy a insertar mi número 4, yo se lo voy a asignar a la parte de datos del nuevo nodo. Por ejemplo, new nodo en su parte de datos va a ser igual a 4, por ejemplo. Entonces, new nodo en la parte siguiente va a ser igual a top. Fíjense ahí, ya la parte siguiente yo lo tengo que es igual a top. O sea, que está nulo. Es igual a nulo. Ahora top, yo lo tengo ahora, que en su parte de datos va a ser igual a new nodo. ¿Y quién es new nodo? 4. Entonces ya yo tengo que aquí, ahora mismo el valor de la cima, que era mi new nodo, y ahora top es igual a 4. Pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo un new nodo que vale 10. Vengo aquí, se lo asigno, ahora le voy a decir que vale 10. Entonces ahora yo voy a decir que new nodo en la parte siguiente es igual a top. ¿Y quién es top? 4. Entonces me está quedando ya apuntándome a 4. Y mi top igual en la parte de datos, igual a new nodo. ¿Y quién es new nodo? 10. Entonces ahora me va a quedar organizada como yo quiero. Porque ahora, si usted se fija, ¿qué le viene quedando? Uno de encima de otro. Exactamente. Yo tengo el 10. Entonces ahora,
Y si vuelvo y continúo, siempre me va a ir cayendo así, me va haciendo referencia al último, siempre. ¿Qué está hablando? Se fue el audio. Ok, o sea, yo decía, ahí me escuchan. Sí, te escucho, Sí, profe. ahí sí. Ok, yo decía que a partir de ahí que usted sigue esa formulita, ya automáticamente va a ser el mismo concepto. O sea, cada vez que usted va a insertar, va a pasar lo mismo. O sea, que no es una cosa del otro mundo. Es simplemente manejar el concepto. O sea, cuando estamos hablando de pilas, como yo le mencionaba ahorita, es prácticamente esas operaciones. Apilar, desapilar. Fíjense ahí. Viene siendo lo mismo, prácticamente explicándote lo mismo. Yo tengo aquí la pila, que viene siendo representando a 25, que en su primera parte igual a 0. Tengo un nuevo nodo que es igual a 15. Fíjate que dice nuevo nodo de valor igual a 15, pero el nuevo nodo en su parte siguiente va a ser igual a la pila. ¿Pero quién es la pila? 25. Y pila es igual a nuevo nodo. Entonces ya ahí me quedaría organizada de esa manera, jugando con los punteros. Entonces, ¿cómo insertar datos en una pila? Siguiendo esos 4 pasos. Crear el espacio en memoria para almacenar un nodo. Cuando hablamos de crear espacio en memoria para almacenar un nodo, está sencillo. ¿Por qué? Es simple, está bien simple, en un sentido de que con la palabra new, ya usted sabe que usted va a reservar un espacio en memoria. Luego te dice cargar el valor dentro del nodo. Fíjense que casi son muy parecidos a los pasos que yo mencioné ahorita de lista. Cargar el valor dentro del nodo. Luego cargar el puntero pila dentro del nodo y asignar el nuevo nodo a la pila. Con las operaciones que vimos ahorita, eso fue lo que hicimos. Ahí está la teoría, pero es lo que yo le digo. Usted tiene que ir asociándolo a la práctica, imaginándoselo en código. Crear espacio en memoria. ¿Cómo que yo reservo espacio en memoria? Ya yo le dije la palabra new. O sea, ya automáticamente dice nuevo nodo es igual a new nodo. Ya usted reservó espacio en memoria. Vamos a poner acá. Cuando yo digo esto aquí, vamos a poner, voy a decir que es de tipo nodo. Y yo voy a tener un new nodo. Y yo digo es igual a new nodo. Automáticamente yo le reservé espacio en memoria. O sea, él va a estar compuesto ahí, esperando con una parte de datos y con un puntero siguiente. Como yo declaré mi estructura aquí arriba, la estructura nodo, que usted sabe que tiene esos 2 miembros, automáticamente. Entonces, ya por ahí, tú continúas, fíjense aquí. Tengo mi nodo, parte de datos, parte siguiente. Agregar la pila. Reservar espacio en memoria, verlo ahí, nodo, nuevo nodo, igual a new nodo. Cargar el puntero pila dentro del nodo. Aquí declaré la parte de datos, o sea, la valor n, que va a ser mi función, se la voy a asignar a la parte de datos de mi nuevo nodo. Y el nuevo nodo en la parte siguiente lo va a hacer igual a pila. Que la primera vez es igual a null. La primera vez. Asignar el nuevo nodo a pila. Es decir, pila es igual a nuevo nodo. Lo que hicimos ahorita. Entonces, fíjense que para yo eliminar, yo necesito de una variable auxiliar, por lo que yo le decía. Yo no puedo venir y eliminarlo porque tengo que hacer, alguien tiene que quedarse con esa referencia antes de yo eliminarlo. Alguien tiene que quedarse con esa referencia antes de yo eliminarlo. Entonces, es simplemente, como yo lo mencioné ahorita, manejar los conceptos. Manejar los conceptos. Aquí usted siempre va a estar jugando con variables auxiliares. Yo voy a buscar un nodo. Ya usted sabe que si usted va a buscar uno, usted va a tener que copiar esa estructura que está ahí para asignarlo y poder ir recorriendo. Yo siempre voy a necesitar saber cuál va a ser el nodo a buscar o el nodo a actuar, con el que yo voy recorriendo, para ir comparando con el nodo que yo quiero encontrar. Entonces, dependiendo, porque aquí es lo que tiene que, aquí es muy importante la teoría, porque dependiendo de lo que tú tengas, si es una pila,
Si es una lista simplemente enlazada o una doblemente enlazada o una circular, y cuando toquemos el tema de cola, si es una cola, también si es una cola con prioridad, entonces yo tendría que, o es una cola circular, que también tiene que manejar los conceptos para saber cuál es el movimiento que usted va a hacer con sus punteros, dependiendo del tipo de estructura que se le pida. Por eso es importante manejar el concepto más que otra cosa. Vuelvo y lo repito, si te buscas tú en Google y te pones lista simplemente enlazada, le van a aparecer 50,000 ejercicios. Porque mira, esto tiene un auge. Realmente hay muchas personas en YouTube haciendo nuevos canales, nada más hablando de estructura. Porque realmente ha tenido como un auge en los últimos tiempos. Debido a lo que le expliqué. Que todo el mundo quiere aprovechar al máximo el tema de los recursos. Entonces, ¿qué usted necesita? Comenzar a entenderlas. Una vez que usted domine los conceptos, que el tema de siguiente, de anterior siguiente, siguiente anterior, o sea, que eso no, la cabeza no se la ponga loca. Que usted entienda cómo funciona eso, véalo a nivel de gráfico, ese gráfico visualícelo a nivel de código, para que usted sepa cómo realmente se mueven esos datos ahí. Entonces no va a tener ningún tipo de inconveniente. Porque que aquí se trata de reglas. Una vez que usted ve árboles, viene siendo más de lo mismo. Al final son nodos que se van a mover como si fueran listas, pero van a tener ciertos reglamentos dependiendo del tipo de árbol que es, si es un nodo padre, si es un nodo hijo, si es un árbol equilibrado. Lo que va a cambiar es en el momento, lo que suceda con ese árbol. Eso es lo único que va a cambiar. O sea, es dependiendo del tipo de árbol que yo tenga o en el tipo de árbol que se me convierta, en base a eso yo voy a tomar una decisión a realizar. Entonces, por eso aquí es importantísimo manejar los conceptos. Yo entender. Por eso le digo, véalo detenidamente. Trate de usted así mismo hacer usted el código. Usted, si usted lo busca en internet, interpretar lo que está sucediendo ahí, línea por línea. Porque yo les digo, todo está en internet, lo que tiene todo está. Entonces, pero es entender lo que está sucediendo paso por paso. Paso por paso. Bien. Ok, mira, si no tienen ninguna pregunta, porque ahora yo sé que muchos, ahora que van a ver videos, la verdad. No, yo soy consciente de eso. Pero yo lo voy a ser sincero, yo empecé y ando en el aire como con estudiante. ando en el aire, pues no voy a terminar el video completo. No, pero que yo sé. Yo voy a ser sincero, yo voy a la mitad, quémeme, pero yo lo voy a la mitad. No, yo soy consciente. Yo soy consciente. ¿Por qué te creen que yo dé el repaso? Porque yo sé. Pero necesito Está que lo consciente de lo que terminen. ha pasado ya. No, claro. Entonces necesito que lo terminen, la verdad, porque ahí el concepto se te va a explicar más claro, más pausado. Y entonces el jueves, vuelvo y lo repito, yo le voy a comenzar a pedir cosas. O sea, vamos a trabajar en el aula. No te voy a decir que es un quiz, porque no lo es. Pero sí son ustedes que me van a ir desarrollando lo que yo pido. Ok. Pero vamos a ver prácticamente ahí en la consola. Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, no soy yo que se lo voy a hacer. Porque al final, si soy yo que lo hago, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Recuerda también mandar esa clase por el grupo, porque tú sabes que los del laboratorio no van a estar tan preparados. Ah, bien. Buen punto. No, porque los de laboratorio realmente, lo que está en el laboratorio nada más, que tal vez faltan 2. Lo que tenían que hacer era ver el video. Pero yo lo voy a mandar como quiera. Yo siempre saben que después de que termine aquí, de una vez lo subo al canal, la clase, para que también sepan. Entonces, la temática, señores, es, debemos nosotros de ir trabajando. Yo le dije, póngase su mente como lo que ustedes son, futuros ingenieros.